Buenas tardes, maestra. La clase pasada nos tocó elegir una pregunta cada quien. A nosotros nos tocó la de ¿para qué sirve la cultura? Y a continuación se la responderemos. Hola, soy Samuel. La cultura es la única forma en la que podemos abrirnos a otras formas de ver y de pensar. Nos enriquece de forma cultural y social y también nos abre la diversidad del mundo. A continuación, vamos a hablar de las diferentes funciones fundamentales de la cultura, que son la psicológica, la social y la adaptativa. Hola, mi nombre es Ángel Amaro y la primera función de la que vamos a hablar se trata de la función social, pues se trata de la función más importante de las tres. La función social consiste en reunir a un grupo de personas de acuerdo a sus normas de comportamiento, como podría ser sus gustos o la forma de hablar, etc. Dicho esto, ese grupo de personas puede interactuar entre ellos gracias a estas similitudes que encuentran. A su vez, estos grupos de personas se relacionan en un grupo aún más grande al que podemos llamar como sociedad. En resumen, la función social puede servir para que a un individuo, a una sola persona, se identifique y conozca los valores fundamentales de su nacionalidad o de la misma cultura a la que pertenece. Bueno, yo soy Brandon Morales. Como habíamos visto, nos tocó la pregunta de ¿para qué sirve la cultura? En mi equipo, bueno, yo voy a responder una parte de las tres funciones. Me tocó la función psíquica o psicológica, ya sea como la quieran llamar. En esta función se encarga de moldearte como persona, es decir, te da forma o te quita forma, ya sea como la quieran ver. Se encarga de guiarte como persona o más que nada de guiarte, te da cierto carácter y es lo que te empieza a definir como por lo que eres. Bueno, y un ejemplo que ponía en la función psíquica, decía que, por decir, en el mundo hay una gran variedad de música, hay una gran variedad de comida, de vestimenta, de formas de hablar. Entonces, al momento en el que tú vas escogiendo esas cosas, por decir, el que tú escoges la música que vas a escuchar, cómo te vas a vestir, en sí es una forma en la que la cultura te va formando como persona. Buenas, mi nombre es Jared Sánchez y yo les vengo a hablar sobre la función adaptativa, la cual es la función que hace referencia a la función social y a la función psíquica. En términos generales, la función adaptativa lo que hace es favorecer la adaptación del hombre al entorno. Una analogía que yo pudiera mostrarles es como el instinto sirve al animal para adaptarse al medio, la cultura favorece la adaptación del hombre y de la sociedad a su entorno. Otro ejemplo es de la persona que se va a intercambio a estudiar a otro país, digamos, por decirlo así, a España. Él va a tratar de adaptar las costumbres de esas personas para sentirse mejor, ya sea en su estudio o si empieza a trabajar allá. Buenas tardes, yo soy Sergio Huerta Aguilar y yo les voy a dar un ejemplo sobre la cultura. En el skate se realiza una práctica natural alternativa, resistencia o contrahemogénica, desafiando los valores capitalistas y de los deportes que reafirman el sistema. Los skaters funcionan una hoja de jerarquía, siendo lifers los mayores y por supuesto los más versátiles y conocedores de las prácticas. Para diferenciar o la vestimenta que usan los skaters, se visten con una ropa holgada, con zapatillas cómodas y gastadas, accesorios como cachuchas, cinturones con hebillas, y han creado ellos solos su propio lenguaje para practicar este tipo de cultura o deporte. Mi nombre es Terius Daniel. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que fue todo esto. La función psíquica en sí te identifica a ti mismo como individuo, te da ese sentimiento de que eres tú, ya sea, de ahí adoptas tus modismos, tus costumbres, entre otras cosas. La función social te identifica dentro de un grupo, te hace perteneciente a él, ya sea las costumbres o otras formas que te conecten con ese grupo. La función adaptativa es algo que nos une dentro de la sociedad.
Un ejemplo aquí con mis compañeros es que tenemos esa cultura de que estamos estudiando, hay algo que nos une. El simple hecho de ser mexicanos, en las redes sociales, el tipo de humor que compartimos, es algo que nos une, y al momento de convivir entre nosotros nos podemos adaptar unos a otros. Ya sean temas de conversación o diversas actividades. En sí la cultura es muy importante, porque en el caso hipotético de que no existiera dicha cultura, en sí no existiría la educación o alguna sensibilidad como persona. Seríamos una especie de robots, porque la cultura que tú tienes es una mezcla de todas esas culturas que te rodean. Un ejemplo de ello, pues eres tú mismo. Tu cultura la has adquirido por medio de tus padres, en la escuela, tus amigos. En sí, eres una mezcla de todos ellos. En conclusión, la cultura te hace quien eres, y esta te da un lugar en la sociedad. Por eso es muy importante.